Ahí vamos. Hola a todos y a todas, gracias por estar acá en esta nueva reunión de esta comisión de tribunales fiscales que comenzamos hace poquito con Claudio, recién comenzábamos al principio, pero bueno, agradecemos que hayan tenido todas las reuniones concurrencia. La idea es, de la comisión cuando fue creada es hablar un poco de tribunales fiscales, que hemos tenido algunas reuniones, porque son varios en la región y en el país también, por supuesto. Y también hablar de alguna jurisprudencia que nos parece relevante, tanto para los que ejercemos la profesión de abogados y contadores, y en el Estado, en la justicia, en los tribunales y por supuesto en la profesión. Así que esa es un poco la idea de la charla de hoy. Tenemos expositores y una expositora realmente de lujo. El primero de ellos es el propio Claudio, que es el que va a comenzar con esta charla. Claudio, ustedes ya saben que es vocal del tribunal de la Sala C con competencia impositiva. Es además flamante profesor adjunto de esta Facultad de Derecho por concurso. Y bueno, ha sido y posiblemente será profesor de muchas otras casas de estudio, tanto en grado como en posgrado, porque le gusta mucho dar clases. Y es además un doctrinario, ¿no? Así, y ha ejercido la profesión, entonces eso también da una visión de estos temas, que creo que puede enriquecer el debate. Si les parece, las preguntas las dejamos para el final, seguramente aparezcan, y ojalá, porque esta comisión, la idea es que sea un ámbito de debate, o sea, no son clases, más allá que nuestros expositores son magistrales, pero bueno, la idea es que sean ámbitos de debate, ¿no? De discusión, de comentarios, de experiencias, etcétera. Así que le damos la palabra a Claudio. Claudio, 15, 20 minutos, así también damos lugar al resto de los expositores y al final la idea es tener un buen tiempo de preguntas también, ¿no? O de comentarios, si les parece. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Agustina, confirmame. Perfecto. En primer lugar, quiero agradecer a los que participan en este evento, porque en definitiva no es fácil destinar un par de horas a las 5 de la tarde de un día lindo como hoy a escuchar en materia tributaria. Y en ese agradecimiento también quiero especialmente agradecer a los convocados a participar, eh, que lo han hecho desinteresadamente y han aceptado la convocatoria. Me refiero a Pablo Tchaikovsky, a Hernán de Llano, a Laura Monti. Eh, como dijo recién Agustina, la idea de la comisión es bastante dinámica. La idea es formar un debate dentro de cada evento académico, es decir, no tomamos esto como algo que tenga que ver con el formalismo del derecho, sino con la sustancia. Es decir, preferimos que esto sea dinámico, no sacramental, y que realmente se forme un debate que enriquezca a todos, tanto a nosotros como a los participantes. Con lo cual, elegimos en este caso un tema que nos pareció interesante y que es la problemática que sucede cuando existen dos vías procesales, y cómo juega esto de la cosa juzgada, ¿no?, respecto de la otra instancia, la otra vía eh, de la cual se dictó esa sentencia. Esto vino a consecuencia en realidad de un reciente fallo de la Corte, que ya lo habrán leído, es Courel, que en verdad es un fallo que tiene algunos ribetes que lo tornan bastante característicos, que lo tornan particular, porque en primer lugar es una sentencia de la Corte cuya mayoría se conforma con jueces. Es decir, al ser 3 miembros hoy, actualmente los integrantes de la Corte, y estar en desacuerdo el doctor Rosati, se tuvo que llamar a conjueces y formaron la mayoría junto con el doctor Rosati, el doctor Morán, camarista contencioso administrativo federal, y un integrante de la Cámara Federal de Resistencia. Con lo cual, ahí hay una mayoría que evidentemente es una mayoría que puede llegar a cambiar de tratarse nuevamente el asunto. Y hay una disidencia bastante enriquecedora por las conclusiones que cabe sacar de ella, que son las disidencias que en forma conjunta, el voto conjunto del doctor Rosenkranz y el doctor Lorenzetti.
sin perjuicio de que este fallo en sí, la sentencia de la Corte, refiere a los efectos de una sentencia dictada en sede penal respecto del procedimiento que se sustancia en el ámbito contencioso administrativo, yo entiendo que la problemática es mucho más abarcativa que solamente ese caso. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, cuando nosotros tenemos una ley penal tributaria donde en su artículo 20 claramente establece que el fisco deberá, digamos, si entiende que existen razones para efectuar la denuncia penal, deberá efectuar la denuncia penal y abstenerse y hacer reserva de aplicar una sanción. Ahí tenemos una bifurcación de vías procesales que están claramente legisladas en esa ley penal tributaria. Con lo cual, acá tenemos algo que por lo pronto nace de la propia ley, esta bifurcación de caminos, ¿verdad? Pero yo digo, y sobre esto también, sobre esto es lo que dice, lo que se expide la causa Cobrel, pero digo, esa bifurcación no solamente se da en el caso del ámbito penal tributario respecto del ámbito contencioso. Nosotros en el tribunal a menudo tenemos problemáticas de estas características porque existen otros casos donde, si bien no está legislado tan claramente como el caso del penal tributario, existe una bifurcación que hace que torna vigente la tramitación simultánea tanto en sede del Tribunal Fiscal de la Nación como, por ejemplo, en la justicia federal o en la justicia contencioso administrativo. Y voy a dar solamente algunos casos que después los panelistas seguramente tomarán en consideración y lo profundizarán. Pero, por ejemplo, en el caso de resoluciones que son discutidas en sede judicial, cuya determinación de oficio, que se origina en esa discusión, tramita en el Tribunal Fiscal. Por ejemplo, un rechazo de exención, ¿no? Generalmente, los actos administrativos que rechazan una exención son discutidos a menudo en el ámbito judicial, pero la determinación de oficio sobre la base de ese acto administrativo que rechazó la exención tramita en sede del Tribunal Fiscal. Y si bien ahí no existe una prejudicialidad como la conocemos habitualmente, clásica, hecha y derecha, sí tenemos en realidad una vinculación tan estrecha que la determinación de oficio o la resolución de la determinación de oficio muchas veces está atada a la suerte de lo que la justicia federal o contencioso administrativo federal diga al respecto. Y esto es una problemática, porque al igual que en materia penal vamos a tener dos situaciones que tramitan en dos fueros distintos, que tramitan en dos procesos distintos, sin embargo, sobre una temática común. El caso de exenciones, el caso de ajuste impositivo por inflación, ya lo hemos visto, que tramitan o han tramitado por amparo, por acciones declarativas, y no obstante las determinaciones de oficio tramitan en sede del Tribunal Fiscal. El otro caso podría ser, por ejemplo, el reciente aporte solidario, ¿no? Este impuesto extraordinario con fundamento en la emergencia originada en la pandemia, que también tramitó en sede de la justicia federal, pero no obstante las determinaciones de oficio tramitaron en sede del tribunal. Quiere decir que el tema que trata Cobrel, si bien específicamente refiere a la cuestión penal tributaria y contencioso administrativa, lo cierto es que no se agota la problemática solo en ese caso, ¿no? De penal y contencioso administrativo, sino que a veces, esta cuestión abarca otros casos, ¿no? Donde ya no está en juego la ley penal tributaria, sino simples procedimientos que tramitan simultáneamente, donde, como lo acabo de decir, no existe una prejudicialidad. Y acá yo creo que el planteo de la minoría en Cobrel, dicho sea de paso, nota al pie. Cobrel, en realidad, la decisión de la mayoría es rechazar el recurso extraordinario. Si bien remite al dictamen de la doctora Monti, dictamen
claro, fundado y demás, lo cierto es que la resolución final de la Corte es de rechazar el recurso extraordinario. Con lo cual, ahí, si hablamos de doctrina, de holding, de criterio, bueno, podría ser discutible. Pero lo cierto es que creo que lo que llamó la atención es el voto en disidencia de ambos ministros de la Corte, Lorenzetti y Rosenkrantz, porque pareciera, en términos muy llanos, definir de que, bueno, esta doble vía tiene que ser un caso realmente excepcional y que, en definitiva, bueno, ambas, tanto la justicia penal como contencioso administrativa, tienen la potestad o la facultad de expedirse sobre la cuestión tributaria, llamémoslo de esta manera, ¿no? Es decir, no solo el elemento subjetivo del delito, de algún delito tipificado en el cual verse la denuncia, sino también acerca del elemento objetivo, del tipo que tiene que ver justamente con seguramente una interpretación de carácter jurídica. Entonces, en ese contexto, me parece que el voto de la minoría, como primer punto a resaltar, creo que establece, y quién no podría estar de acuerdo, de que la utilización de la doble vía, que justamente nace con la denuncia por parte del fisco, es de carácter excepcional. Y en esto, el voto en minoría, digamos que es fuerte respecto de la actuación del fisco, dice que, en definitiva, esto tiene que ser excepcional y tiene que haber realmente una verdadera convicción del organismo fiscal en punto a efectuar o no la denuncia. Es decir, creo que pone el énfasis, ¿no?, en el análisis previo que tiene que hacer el organismo fiscal antes de efectuar la denuncia y si realmente corresponde o no efectuarla. Yo lo dije en off, pero también lo digo en on. Digo que es imposible no estar de acuerdo con esta postura. Ahora, claro, también hay que ser realista, ¿no? Y la realidad indica, por lo menos en mi experiencia, creo que todos los aquí presentes de alguna u otra manera asistimos a eventos académicos, estamos en el mundo tributario y hemos escuchado más de una vez, quizás funcionarios con competencia para hacer las denuncias en áreas penal tributarias y demás, de que por ahí no están demasiado convencidos de efectuar la denuncia, pero no obstante, no efectuarla implica una cuestión interna bastante, si se quiere, no digo incómoda, pero sí bastante álgida, porque el funcionario que decide no efectuar la denuncia tiene que efectuar todo un descargo, explicar ante su superior por qué no efectuó la denuncia, cuáles son las consideraciones de por qué no efectuó la denuncia y demás. Y no obstante, muchas veces eso realmente pasa por distintos sectores y la verdad es incontrastable. Hemos visto que muchas veces los propios funcionarios de AFIP se han visto involucrados en causas penales justamente por haber denunciado lo que no tenían que denunciar. Entonces, ante esta situación que en realidad habla de la realidad de los hechos, más allá de lo bien que puede estar la sentencia de la Corte, es una realidad que los funcionarios muchas veces cubren su responsabilidad denunciando cuestiones que no sé si están tan convencidos de hacer la denuncia. Porque en definitiva después será el juez el que rechace la denuncia o el Ministerio Público Fiscal que no requerirá, es decir, pero ya está en el ámbito judicial, es decir, hay una realidad o entiendo, no digo que lo justifico, digo que lo entiendo, la actitud muchas veces de los funcionarios de efectuar una denuncia cuando la cuestión es un poco border o no están demasiado convencidos de efectuarla. Quiere decir que ahí, digo, claramente no hay ninguna razón para apartarse de la coincidencia con el voto de la minoría, pero no dejo de observar esta realidad frecuente que se da en un organismo que tiene la burocracia de cualquier organismo público de esa magnitud, como es el ARCA, con 22.000 agentes. Bien, este planteo, digo, de la existencia de dos vías y demás, es un punto. Y el segundo punto que me parece importante ante la existencia de dos
tramitaciones simultáneas, es el alcance que le debemos dar al concepto de cosa juzgada y el alcance que tiene esa sentencia, por ejemplo, en materia penal respecto de la discusión contenciosa. Es decir, muchas veces, y lo digo desde mi cargo como vocal del tribunal, veo que las sentencias penales, evidentemente, dicen un montón de cosas que no resulta posible, digamos, eludir en cuanto a conclusiones y demás. Doy un ejemplo concreto. En un ajuste, por ejemplo, de facturación apócrifa, generalmente son 3 ajustes: la deducción de ganancias, salidas no documentadas, el crédito fiscal del IVA. Y el tribunal, teniendo, por ejemplo, 2 ajustes, ganancias y salidas no documentadas, IVA conformado, vamos a suponer, tiene ante sí la discusión de si las operaciones realmente existieron o no. Vamos a suponer que se tratan de 2 periodos fiscales, ¿no? Periodo fiscal, vamos a suponer 2012 y 2013. Por un periodo, el monto involucrado excede la condición objetiva de punibilidad de la ley penal tributaria, se efectúa la denuncia. O, por ejemplo, se efectúa la denuncia en salidas no documentadas, quizás. Llegado el caso a la instancia judicial dicta una sentencia de sobreseimiento y sobresee sobre la base de concluir, más o menos en términos que las operaciones realmente existieron. Es decir, estas operaciones refieren a materia prima, a bienes, con lo cual ya ahí toca, ¿no?, el artículo de salidas no documentadas que refiere a bienes en cuanto a desplazar la figura de salidas. Si cabe presumir que fue para adquirir bienes que resultan necesarios para el contribuyente. Y vamos a suponer que esa sentencia penal dice, bueno, no, más allá de las cuestiones formales de los proveedores, que será materia de ajuste en IVA, en este caso vamos a suponer que está conformado, no viene al caso, la justicia penal dice, se trató de operaciones realmente existentes, que acontecieron en la realidad, y son operaciones de compra que refieren a bienes que son materia prima necesarias para el proceso productivo. Y en ese contexto rechaza la denuncia, por ejemplo, en lo que es impuesto a las ganancias del periodo, vamos a ver, 2013. Ahora, yo tengo los 2 periodos fiscales, ¿no? Claro, ustedes me dirán, bueno, pero en realidad las operaciones son del 2008, del 2012, supongamos, el otro periodo no cuestionado penalmente. Pero lo cierto es que la operatoria, por ahí en la sentencia, la justicia penal habla de la operatoria, y habla de la operatoria en el sentido de darle un alcance en cuanto a la existencia de operaciones necesarias e imprescindibles para el proceso productivo, la existencia de tales bienes, e incluso hasta refiere alguna prueba producida ante el tribunal fiscal, por ejemplo, pericia técnica, que habla del proceso productivo, y esa pericia técnica, en verdad, es abarcativa de los 2 periodos fiscales. Entonces, ahí cabe hacerse una pregunta. ¿Existe cosa juzgada? Punto 1. Punto 2. El alcance de la cosa juzgada en el ámbito penal, en ese caso hipotético del que estamos hablando, ¿alcanza solo el ejercicio 2013 o también alcanza el ejercicio 2012, que no es materia de denuncia, pero pareciera que los hechos están concatenados, ¿no? Porque refiere a prueba producida en el tribunal que también abarca el otro periodo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que esta es una cuestión estrictamente casuística, es decir, tendremos que analizar muy pormenorizadamente cada caso en particular y analizar el alcance que tienen los dichos tanto en sede penal como, por ejemplo, en sede contencioso administrativo o federal del interior, en los casos, como les digo, ¿no?, de rechazo de exenciones, donde se discute o lo mismo o se discute aquello que es fuente del acto determinativo que se discute ante el tribunal fiscal. Claudio, Sí, perdóname, te tengo que interrumpir porque tenemos a la doctora Monti que se tiene que ir en un ratito.
La podemos dejar Bárbaro. hablar a ella ella y quería después dejar vos terminás. planteado Ya dejaste unos el tema interrogantes, sí, bueno. y vamos para adelante porque Hiciste así la abrimos después el introducción. debate. Gracias a Dale, que todos. no me, Dale, dale. no, creo que ninguno se quiere perder a Laura Monti, que bueno, es doctora en Derecho, es abogada y es procuradora desde el año 2006. Y este es un comentario a título personal, pero yo no sé si los dictámenes del resto de las especialidades de las áreas, Laura, de la procuración, se estudian tanto como los tuyos en materia tributaria, que son verdadera doctrina. ¿Están de acuerdo o no? Lo recepte la Corte o no, pero creo que acá vamos a coincidir en que tus dictámenes en materia tributaria son verdadera doctrina, ¿no? O sea, están. Así que bueno, es un lujo tenerte acá y escucharte hablar de este tema en el que vos también has tenido tu intervención, ¿no? El fallo que comentamos es Courel, no sé si hace falta Sí, que digamos cuál es o anotemos la fecha de eso, pero bueno, claro. el origen de esta charla es Courel, pero mucha otra jurisprudencia también, ¿no? Gracias, Laura. Gracias, Agus. La verdad es que debo decir que si yo sola no podría, que tengo un equipo espectacular y unos tributaristas de luxe, que sería mucho mejor que estuvieran acá que yo. Pero bueno, justo estuve hablando con uno de ellos, con Pablo, sobre este caso Courel, que como señalaba recién, gracias Claudio también por pasarme. Yo tengo que ir a presentar un libro ahora y tengo que ir yo a presentarlo. Entonces estoy, estoy cortada. Por eso corto en cuanto termine, perdón, me encantaría quedarme. Tranquila, Y en tranquila. este caso, sí, perdón. En este caso, Cobrel, yo le decía a Agustina y a Luis, gracias por la invitación, que lo que se vio es por eso se habla de disidencias de Lorenzetti y Rosenkrantz, porque desde la Procuración vimos que el recurso de la FIP era inadmisible, desde estos votos vieron que el recurso era admisible, porque se metieron en un agravio que era el tema de esto del proceso penal, de la prejudicialidad posible en materia penal sobre el tema no penal, del tribunal fiscal o el fuero contencioso administrativo posterior, y nosotros no. ¿Por qué? Porque en esa sentencia, como sabemos de la Corte, que es de julio de este año, ¿no? El 14 de julio creo que es Courel, eh, lo que se analizaba era un recurso interpuesto por la FIP contra este hombre, porque este hombre era cesionario de derechos litigiosos por alguien a quien le habían expropiado algo. Entonces él, bueno, se hace cesionario, gana el juicio y entonces, como bien señalaba acá Claudio, por un lado, la AFIP le inicia, perdón, sí, la AFIP le hace una determinación de oficio por el impuesto a las ganancias que supuestamente no habría pagado por esa cesión y por esa ganancia que obtuvo a raíz de cobrar indemnización expropiatoria, y a la vez la AFIP le hace la denuncia penal por evasión. Entonces, claro, el centro de la controversia es la interpretación de estas dos normativas, la tributaria y la penal. ¿Cómo incide una en otra cuando hay procesos paralelos? Em, entonces, la justicia penal, como también explicó recién Claudio, sobresee al contribuyente. ¿Por qué? Por algo de fondo, dice el contribuyente, esta indemnización, perdón, estaba exenta de ganancias porque es lo que establecen las leyes, que la indemnización por expropiación no paga ganancias. El tribunal fiscal, ante la apelación de esta persona, revocó esa resolución determinativa de oficio apoyándose en la sentencia penal que, como dijimos, había sobreseído a Courel y en las leyes que dicen que la indemnización por expropiación no paga ganancias y no distinguen, no dicen, aunque sean fruto de la cesión de derechos indemnizatorios. Y pasados los autos ante la apelación de la FIP ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, se confirma esta decisión y se hace especial hincapié en la incidencia de la sentencia penal en el ámbito tributario, porque también en esa apelación ante la Cámara, la FIP se había agraviado por solo este asunto. Entonces, claro, el alcance de la jurisdicción de la Cámara era restringido y luego la AFIP vuelve con los cañones a la Corte en el recurso extraordinario contra esta sentencia y habla de los dos aspectos, del tema de si que tenía que pagar, que este hombre tenía que pagar ganancias, el tema de fondo, digamos, y también sobre el tema de que lo penal no podía incidir sobre el juicio no penal.
Entonces, lo que nosotros hicimos en el dictamen fue considerar que el recurso de la FIP era inadmisible porque hay jurisprudencia reiterada de la Corte, que bueno, también podrán encontrar otras que dicen otra cosa, pero que dice que una sentencia, si se sostiene, incluso habiendo cuestión federal, si se sostiene en un argumento y le basta con ese argumento, no hay que revocarla si ese argumento es suficiente. O sea, si el otro argumento no ha sido correctamente apelado o incluso si procedería, bueno, pero tiene uno que le da sustento. Siempre es un poco lo que es la presunción también de validez de los actos estatales, ¿no? Entonces, esto es lo que dijo el dictamen y como dijo Claudio, es a lo que adhirieron los jueces Rosati y los dos conjueces. Pero luego, que claro, tuvieron que llegar a los cinco así porque Lorenzetti y Rosenkrantz querían hacer su propia disquisición acerca de cuán importante o cuán relevante era para el contribuyente tener la paz de que no le hicieran una denuncia penal sin fundamentos la FIP y tener que soportar un proceso penal y además tener que soportar una prejudicialidad y esperar a que resuelva penal para que después pueda resolverlo no penal cuando la FIP no tiene los argumentos suficientes para decir, aunque sea mínimamente, que se puede haber cumplido un tipo penal. Entonces, ellos hacen, aunque tienen dos votos, centralmente dicen lo mismo y les decía, estos ya dicen que el recurso es admisible porque entienden que hay interpretación de normas federales y que la resolución fue contraria al derecho invocado por la FIP. O sea, quieren hablar de esto. Y entonces, eh, creo que algunas cosas que se pueden destacar de acá, una es que, bueno, parecería que estos jueces han querido poner como un parate o como una especie de advertencia a los organismos administrativos de que sean muy cuidadosos a la hora de hacer denuncias penales e incluso citan una ley que exige decisión fundada del servicio jurídico competente para formular denuncia penal, prohibiendo denuncias infundadas contra el contribuyente, sobre lo cual, como bien dijo recién Luis, el tema es que a veces después al mismo funcionario se le puede hacer un juicio penal por denuncia falsa, que es el tema que muchas veces tenemos nosotros también acá, cuando de un expediente podría surgir que podría haber un delito, hay que ser recontra cuidadoso a la hora de instar un proceso penal. Y de hecho hemos tenido, yo me acordaba hace unos años, en lo que es la prejudicialidad penal sobre lo civil, por ejemplo, sobre temas de responsabilidad, que es un tema distinto, y hay una norma expresa en el Código Civil en ese momento, que hay que esperar a la sentencia penal cuando hay dos procesos, por ejemplo, un proceso penal y uno de responsabilidad del Estado y que unas personas se venían a quejar de que el proceso penal tardaba tanto, que mientras tanto estaban preocupadísimos porque a nadie le gusta estar sometido a un proceso penal. Y además porque no se le resolvía en la vida de Dios el proceso no penal. Entonces decían, tengo una incertidumbre doble, ¿no? Entonces, estos dos jueces dicen que que las conclusiones firmes del juez penal sobre la inexistencia de la obligación tributaria, o sea, sobre, podríamos decir, el fondo de si existía o no esa obligación, son vinculantes para la administración tributaria. Y hacen hincapié en la estabilidad jurídica, en la seguridad jurídica, en la cosa juzgada, sobre la cual se hace mucho hincapié, veo, en diversos temas, no solo en este en la jurisprudencia de la Corte recientemente, en especial lo he visto, pero por ahí lo vi yo y ustedes ven otra cosa, en votos del juez Rosenkrantz. El tema incluso uno podría decir de la propiedad que surge de la cosa juzgada, que a veces es porque una sentencia queda firme y a veces es porque se hace alusión al alcance del conocimiento de los tribunales de alzada, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puedo conocer? Como decíamos acá, si ante la Cámara
el fisco se agravió de un solo fundamento del tribunal fiscal, en el otro no te puedes meter. Entonces, ahí hay una especie de cosita juzgada en una parte, por lo menos. Entonces, como bueno, acá el tema de la prejudicialidad. Una primera pregunta que me hice, porque sé que ustedes van a discutir, digo, me encantaría escuchar después por ahí si me prestan el video, puedo ver, es si para que haya prejudicialidad, para que pueda operar una prejudicialidad, tiene que haber una norma, como la hay en el Código Civil y acá en tributario, por lo que he visto, la hay para cuando hay sanciones impuestas por la FIP, pero no para los otros casos. A raíz de eso, justo leí de alguna sentencia del Tribunal Supremo Español que por lo menos hasta hace un tiempo, exigía en los temas lo que llaman la prejudicialidad tributaria, que es lo que ustedes están viendo en relación con lo penal, que en todos los casos se esperara la decisión del juez penal, aun cuando no fuera el mismo tributo el que estaba en juego, aun cuando no fuera el mismo periodo. O sea, una extensión amplísima para decir, esperen al juez penal para actuar, jueces tributarios, jueces civiles, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa que ahora, a ver, las voy a abrir porque como siempre soy más viva que lo cerré. Acá está. Que uno de los que examinan estas sentencias cita al gran jurista español Santiago Muñoz Machado, que habla en general que hablaba en general de la prejudicialidad penal en temas no, en el tema no penal, ¿no? Que engloba todo, lo civil, lo tributario, el derecho público. Dice, Muñoz Machado comentaba su sorpresa por la pervivencia de la necesaria y automática prejudicialidad penal cuando estaban en juego cuestiones genuinamente administrativas, bueno, aquí tributarias, explicando que a principios del siglo XIX se optó por esa preferencia del orden penal porque era el ámbito formado por entonces con con personal jurídico, perdón, especializado y solvente en tiempos en que el administrativo, el tributario, era una disciplina en pañales. Pero que hoy en día el alto tecnicismo de las cuestiones jurídico-administrativas, jurídico-tributarias, unido a la existencia de magistrados especializados, tanto en el tribunal administrativo como en el tribunal judicial, permitiría dejar a esta jurisdicción que se pronunciase sobre vertientes estrictamente jurídicas sin tener que ceder el paso y la decisión primera y preferente a la jurisdicción penal. Que es cierto, ¿no? La jurisdicción penal, como todos, conocemos mucho de nuestra especialidad, pero no conocemos, no podemos tener la primera palabra en algo en lo que la especialidad lo tienen otros. Pero como señalan acá y me señalaban Agustina y Claudia y Claudio, el debate pasa por qué pasa también si a la inversa primero se pronuncia el Tribunal Fiscal y eventualmente la Cámara Contenciosa y no se ha pronunciado todavía el Tribunal Penal. Entonces, bueno, hablando acá con mis compañeros, me decían, bueno, tendría que tener, bueno, se lo verán ustedes después, pero algunos decían, bueno, tendría que tener operar como la cosa, si eso queda firme, la cosa juzgada. Ahora, en principio de acuerdo, pero yo les decía, a ver, pensemos en algunos casos, y yo pensaba ayer, ¿no? Por ejemplo, supongamos que un caso muy extremo, que la sentencia no penal sea excepcionalmente, ¿no? En un caso muy excepcional, extraordinariamente arbitraria, y haya quedado firme o ilegal. Entonces, en ese caso, ¿podría o no haber una revisión de esa cosa juzgada como la hubo en la Corte, en una composición anterior, en la causa AFIP contra Fortuna o Fortuna contra AFIP? Pues la Corte ahora está, como les digo, me parece muy tendiendo a la cosa juzgada y mantenerla, que yo, pero yo justo hace un par de meses tuve que hacer un estudio de eso para un máster que estoy cursando, y dije, a ver cómo es la jurisprudencia. Y hay casos en los que, sí, la cosa es juzgada como algo sacramental, pero hay casos en los que se dice, bueno, pero no tanto, en casos muy extraordinarios, como era el caso Fortuna. Eh,
Lo mismo, bueno, lo que hace eso que le digo, la cosita juzgada de aquello que tiene que ver con el alcance de la jurisdicción de los tribunales de apelación. Luego pensaba, ¿no? ¿Qué pasa? Ese sería un caso muy extremo, pero podría darse, como de hecho se dio en ese, por ejemplo. ¿Qué pasa si la sentencia no penal termina por un modo no normal de terminación del proceso? O sea, no por una sentencia, sino por una caducidad. Entonces ahí no hay cosa juzgada. Entonces el tribunal penal podría hacer algo totalmente libre. ¿O qué pasa incluso, que hoy me acordaba, porque hemos tenido algunos casos que están en la corte con dictamen, todavía no han sido resueltos, que han pasado por ejemplo, impugnación de resoluciones de la aduana que fueron al tribunal fiscal y a partir, vieron, del caso los ISER en realidad, como que se plantea el exceso del plazo razonable en la tramitación y decisión de los procesos y vienen las personas y dicen, todo el proceso me duró mucho. Entonces, anule la decisión de aduana. O sea, empiezan con una pretensión anulatoria y terminan con una pretensión anulatoria, pero por otro motivo. Porque dicen, mira, el exceso al plazo razonable que la Corte invocó en los ISER para terminar con la potestad punitiva, declarar como, bueno, extinguida la potestad punitiva del Estado. Bueno, entonces ahí supongamos que yo le dije que le puse que no tenía nada que ver, bueno, por una serie de razones que puse ahí. Pero supongamos que un tribunal y la sentencia queda firme o la misma corte opina otra cosa y se anula incluso o se revoca lo que decidieron los tribunales no penales. Y bueno, ¿y qué pasa? O sea, ahí lo que dijeron estos tribunales, ¿repercute o no repercute en el proceso penal que sigue su curso? Así que bueno, por supuesto debe haber 800 cosas más, imagínense. No te estamos escuchando, Laura. No sé ¿No si me el resto. Ay, escuchan? ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Le digo Ah, que Dios los ha bendecido, si no me no, no, escuchan. no, 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 esto último. Lo Por lo que menos digo, yo. lo que digo es que a ustedes seguramente, que son especialistas, se les va a ocurrir muchas más supuestos o muchas más cuestiones que a mí, pero bueno, ya de movida, con solo el tema que me plantearon Agustina y Claudio, me vinieron a la cabeza esas cosas, así que bueno, espero haberles aportado algo y lamento no poder quedarme ustedes no lo lamenten, y bueno, y espero luego poder escuchar el debate grabado Sí, y muchísimas queda gracias. grabado, queda para el que lo quiere luego volver a escuchar o si hay alguna parte que no puede estar, va a quedar Claro. grabado, así que no hay problema. ¿Eh? Sí, porque ahora a las 6 tengo el coso de mi amigo que presentamos el libro. Bueno, No, gracias, Laura. Muy De bueno. nada, gracias a ustedes. Suerte, Gracias, suerte. Laura. Hasta Gracias, un luego. lujo. Gracias. Bueno, y vamos a hacer nuestras exposiciones, ¿te parece, Claudio? Está Hernández Llano ya, muchas gracias. Y con Pablo Jutkowski, que nos va a hablar. No sé si lo dije antes, pero para los que llegaron más tarde, si quieren ir formulando preguntas o interrogantes, lo pueden hacer en el chat y después recogemos todo y le dejamos un espacio. Bueno, Pablo Jutkowski es abogado, es tributarista, fue secretario letrado del Tribunal Fiscal, algo no me acordaba. Bueno, y es autor de libros vinculados a la especialidad y básicamente creo que acá lo hemos invitado porque ejerce la profesión, ¿no? Es un litigante, así también un conocedor, y bueno, además tenés la visión no sé cuánto tiempo estuviste en el tribunal, Pablo, pero bueno, está bueno también tener visiones de adentro y de afuera y de distintos lados, así que también muchísimas gracias por estar acá compartiendo tus ideas. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Gracias, Agustina, gracias, Claudio, por la invitación.
contesto tu pregunta. Yo estuve en el Tribunal Fiscal, entré en el año 1997 a través de un concurso, un único concurso que abrió en ese momento la Administración Pública para ocupar muy pocos cargos. Adriana Capri entró en la misma camada, ¿verdad, Adri? Entramos juntos y estuve hasta el año 2004. Y en el año 2004 Bastante. emprendí, sí, 50. estuve Sí, sí, bastante, sí. fueron mis años de formación. Creo que es algo muy habitual que al menos yo escucho de quienes hemos transitado y nos hemos formado en el Tribunal Fiscal, siempre lo consideramos como realmente nuestra casa. Lo que yo siento que es a partir de la pandemia uno perdió el contacto personal, ¿no? Como se ha perdido en general, en todos los Es ámbitos. cierto, es cierto. Pero el Tribunal Fiscal reúne las particularidades que es recién Laura hablaba de cosita juzgada, ¿no? En términos eh, de cantidad de agentes y de gente que trabaja en el tribunal, es un tribunal pequeño, entonces nos conocemos todos, nos formamos, nos vamos formando, hacemos posgrado juntos y cursos juntos y escribimos juntos. Así que yo, ni hablar que el Tribunal Fiscal lo tengo para mí como, es muy especial. Después uno empieza a transitar por su carrera profesional y transita por distintos ámbitos, pero uno se siente muy a gusto, hasta incluso a litigar en el tribunal, que puede ser que uno casi siempre pierda, ¿no? Pero bueno, esos son los avatares de la profesión. Eh, Se pierde más de lo que se gana, pero se disfruta igual litigar en el tribunal. Bueno, me parece muy interesante la propuesta de esta comisión, porque no voy a decir que es inagotable las controversias que se pueden suscitar, pero sí cuando Claudio me llamó, me convocó y me dijo, bueno, veamos esta controversia desde el punto de vista tuyo de tu recorrido en la profesión, empecé a recordar que lo tributario transita por distintos ámbitos, ¿no? Tenemos el ámbito penal, el ámbito estrictamente contencioso tributario, tenemos un contencioso tributario final, que son las ejecuciones, el fuero especial de ejecuciones tributarias, y bueno, el fuero comercial también, ¿no? Que tiene bastante incidencia las repercusiones que tengan aquello que se resuelva más que nada en el área concursal, ¿no? Si bien, so- si bien las distintas instancias tienen objetos de investigación procesal, ¿se escucha? Ok, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Si bien son distintos, lo que vamos a tener, y este es el tema que nos convoca, es sobre los mismos hechos económicos, la participación, la intervención y la resolución de distintas áreas que dentro de la faz de investigación eh, puede existir una contradicción en cuanto al alcance de los hechos imponibles, de los hechos generadores de la obligación tributaria. Y déjenme decirle hasta dónde puede llegar, si han visto casos de ejecuciones tributarias en los cuales los jueces han suspendido ejecuciones tributarias que tienen un trámite muy restringido y muy limitado, cuando se denuncia ya no temas vinculados a la ley penal tributaria, pero sí temas de prejudicialidad penal por la aplicación del entonces artículo 1101 del viejo Código Civil, es el actual 1775, donde se aplica una prejudicialidad penal cuando el origen de la boleta de deuda contiene en sí una denuncia o una maniobra delictiva o defraudatoria, ¿sí? Entonces, ahí se han dado supuestos en los cuales eh, la ejecución tributaria, la ejecución fiscal, se suspendió, se detuvo a resultas de aquello que resuelva la justicia criminal incluso, ¿no? Y les digo que no es muy habitual, pero se dan supuestos en los cuales se defraudan a contribuyentes con el uso de claves fiscales, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, que obviamente que se genera una investigación penal, porque el uso fraudulento de una clave fiscal
nosotros sabemos, en la práctica, entiendo que también hay, no sé si hay contadores que estén participando de esta comisión, pero en la práctica sucede muy habitual que los contribuyentes le pasan la clave fiscal a los estudios contables y anda circulando la clave fiscal por el estudio contable, ¿no? Entonces, han ocurrido casos, incluso de fraudes originados en incluso organizaciones ilícitas, ¿no? Utilizan una clave fiscal para emitir facturación electrónica, o sea, ventas, e incluso presentación de declaraciones juradas rectificativas. Con lo cual, incluso hasta esa instancia de lo tributario puede llegar a generarse una cuestión de prejudicialidad, ¿sí? Si bien no estamos hablando de la ley penal tributaria, claro está. Y la otra instancia en la cual también interviene, se puede dar porque el tema que nos convoca es si nuestro sistema jurídico puede aceptar o puede tolerar que existan sentencias contradictorias, ¿no? Ya sea, aunque la materia de investigación en las distintas áreas sea distinta, bueno, el sistema jurídico en sí mismo yo considero que tiene que dar una respuesta a este sistema del paralelismo de vías, más allá que si bien no es el régimen, el único régimen que existe, porque incluso, al menos, incluso limitándonos a nuestro país, existió desde la primera ley penal tributaria un régimen de prejudicialidad penal, y que creo que con la penal tributaria, la 24769, se mejoró aquel sistema en cuanto a que la 23771 contemplaba que se tramitaba toda la investigación penal y en la faz tributaria solamente contaba el ámbito penal con un informe técnico, que no era lo que hoy exige la ley penal tributaria o el régimen penal tributario, que es una determinación de oficio en cuyo marco se sustancia un procedimiento con principios de defensa por parte del contribuyente. En ese momento, en la 23771, existía una especie de una prejudicialidad penal, no era plena porque se limitaba a la materialidad de los hechos y no a la valoración jurídica, pero lo cierto es que había existía un régimen de perjudicialidad penal. Con la ley penal tributaria, la 24769, se cambia el régimen y se instaura este paralelismo de vías que ha ido mejorando a lo largo del tiempo, y parecería como que la insistencia del legislador en los avances de las modificaciones de la ley penal tributaria y de la instauración de la 24730 del régimen penal tributario fue cada vez más migrar hacia un paralelismo de vías más autónomo, ¿sí? La última redacción que tenemos de la 27430 es la formulación de denuncia penal no suspende ni impide. Quedó bien claro en la letra de la ley, ¿sí? No suspende ni impide. Con lo cual, ahí ha dejado claro el legislador que van a transitar por vías paralelas con esta posibilidad de darse una contradicción en las resoluciones que dicte el régimen penal tributario y, en su caso, el procedimiento contencioso tributario. Un comentario más que debería haberles dado al principio, porque si bien también no tiene que ver estrictamente con este paralelismo de vías, sí recuerdo que en materia concursal hay un fallo de la Corte que es Super Canal del año 2003, en el cual la Corte tuvo que resolver un tema de conflicto de competencia entre un juzgado comercial en cuyo marco se sustanciaba un proceso concursal y el tribunal fiscal.
Como bien sabemos, en materia concursal, el juzgado que interviene hace fuero de atracción, ¿no? Por el artículo 21 de la Ley de Concurso de Quiebras. Y en este caso, en el caso de Subarcanal, el juzgado comercial, a los efectos de llevar adelante la verificación del crédito que que intentaba la FIP, le solicitó al Tribunal Fiscal la remisión de las actuaciones en el marco de eh, esta herramienta del fuero de atracción, que es lógico desde el punto de vista de los principios del derecho concursal, ¿no? Donde hay una universidad, hay que unificar todo el pasivo, intervienen otras partes distintas que es lo contencioso tributario. Interviene el deudor, el acreedor, la sindicatura, los demás acreedores tienen el derecho a impugnar el, el- el crédito fiscal insinuado, la deuda insinuada. Y en Subarcanal la Corte, y esto me parece que hizo hincapié en, o lo que se trasluce del fallo hizo hincapié en la especialidad y la importancia que tiene el Tribunal Fiscal de la Nación como instancia de apelación y de la jurisdicción amplia y plena que contienen el análisis de los casos sometidos a su consideración y sus sentencias. Lo que resolvió la Corte, que en realidad fue un conflicto de competencia entre el fuero comercial y el Tribunal Fiscal. Como no hay tribunal superior común, tuvo que intervenir la Corte, porque no había un tribunal superior común. Y la Corte lo que estableció es, la competencia la tiene el juez comercial respecto a la viabilidad de este crédito fiscal, pero la remisión de las actuaciones será una vez que el Tribunal Fiscal dicte sentencia. Con lo cual, lo que al menos ahí estableció la Corte es un límite o una nota al margen respecto a la aplicación del principio de fuero de atracción y la competencia, reconociendo la competencia del Tribunal Fiscal para considerar el avance del ajuste, el avance de los ajustes. No sé qué hubiese pasado si el Tribunal Fiscal revoca el ajuste, ¿no? ¿Qué hubiese pasado con la sentencia qué hubiese pasado en el incidente de verificación concursal? Porque, de nuevo, acá en materia concursal tampoco hay una prejudicialidad tributaria respecto de lo concursal. Pero se los comento el fallo Subarcanal porque me parece que venía bien para analizar en su justo alcance eh, la dimensión que tiene esta controversia. Respecto a mí me parece interesante, y haciendo una mención al fallo Courel, del voto de la disidencia, me parece muy interesante, no sé si es novedoso, yo no lo he leído en otros fallos en estos términos, y como recién comentaba Laura Monti, parecería como que el fallo en disidencia lo que quería era expedirse sobre este tema em, de, eh, de cómo opera el doble juzgamiento y en relación y lo que expresamente dice es que este paralelismo de vías es una excepción a la regla y hace hincapié y parecería, no sé si un tirón de oreja, pero afirma las reglas por las cuales el fisco, que es la instancia administrativa que insta la causa penal a través de la formulación de su denuncia, que es quien tiene en su poder poner en marcha todo este mecanismo, bueno, advertirle al fisco respecto a que, ojo que el paralelismo de vías y poner en marcha este juego de que se den sentencias contradictorias y tratar de evitar que se den sentencias contradictorias en este régimen del paralelismo de vías, lo insta a usted, con lo cual tenga precaución respecto a cada caso en particular, cuándo se denuncia y cuándo no.
si bien el régimen de la 27430 estableció casi taxativamente los casos en los cuales el fisco debería abstenerse, el fallo Courel dice, tiene prohibido el fisco. Dice, tiene prohibido denunciar. La ley no llega a tanto. La ley dice en qué casos no deberá formular denuncia penal. Y habla, bueno, si uno lee el artículo 19 del régimen penal tributario, habla de los casos en los cuales esté en juego una interpretación normativa o se trate de aspectos técnicos contables, ¿no? Los llamados, a veces que no se entiende bien el límite, ¿no? De los llamados ajustes técnicos. Porque a veces se confunde, ¿no? Si ajuste técnico se trata, bueno, solamente es una interpretación ¿Cómo normativa. te fue? Todo vendimos, hijo. Sí, hijo, cuidado que tengo la plata suelta. Bueno, Ay, continúo. Respecto al alcance sí, de cuando se habla de me ajustes fui técnicos, del kiosco. Viviana González. Le mutealo a Pablo, sí. ahí me escuchan. Ahora sí. Ahora sí, Genial. bien. Bueno, les retomo en relación a Courel y las advertencias que hace el fallo, el voto, si bien es un voto en disidencia, por eso se nota bien claro que los cortesanos querían realmente dejar establecido la limitación que debe tener en cuenta el fisco a la hora de formular denuncia, porque es a partir de la denuncia que formula el fisco donde se pone en marcha el régimen de paralelismo de vías y esta controversia que puede generar el propio sistema, ¿no?, de sentencias contradictorias. Lo que pasa es que el límite también a veces del fisco, esto en relación a lo que comentaba Claudia en su momento, más allá de los temores fundados, en muchos casos, de funcionarios de AFIP, que a la hora cuando dicen, bueno, tengo un ajuste que supera la condición objetiva de punibilidad. Y como el delito necesita un umbral mínimo para denunciar, bueno, si lo tengo, yo denuncio, ¿sí? Entonces se colapsa el foro penal económico, el foro federal en materia penal tributaria, eh, de causas penales que probablemente por la materia en sí misma no correspondería, ¿no? O sea, se me ocurren los casos, ni hablar de los casos de presunciones, ¿no?, del ajuste sobre la base de presunciones, que también lo dejó bien claro el legislador en la última, en la última reforma. Pero, por ejemplo, en los casos sí, donde sí aprendió el fisco, y este es un tema que me parece novedoso, que Claudio también lo citó, es en el caso del aporte solidario. Fíjense que en el caso del aporte solidario, cuando entra en vigencia este impuesto, eh, el universo de contribuyentes y de profesionales que en plena pandemia salimos a estudiar con fiscaltoriedad y empezar a analizar el caso, parecía como que las determinaciones de oficio iban a venir de la mano de la denuncia penal. Y sin embargo el fisco, obviamente, yo creo que tomando en cuenta las recomendaciones de la ley, el mandato de la ley del artículo 19, calificaron la conducta en el artículo 45, es decir, no formularon denuncia penal, creo que en ninguno de los casos. Y es lógico, y esto ya es meterse un poco en materia de dolo, en materia penal, porque no se podría considerar que hubo una maniobra ardidosa. Recuerden que el aporte solidario, el origen era la declaración jurada de bienes personales del 2019, que ya estaba declarada, ¿no?, con lo cual ya había una declaración expresa del contribuyente. ¿De qué manera podía llevar adelante eh, una maniobra defraudatoria, de ocultación? ¿Qué grado de idoneidad debería contener el dolo como para, si yo expuse mi patrimonio a cierto momento y 10, 12 meses después
simplemente por el recorrido del tiempo mantengo el mismo patrimonio. Bueno, en ese caso el fisco, entiendo que desde el punto de vista del artículo 19, no sé si fueron esas las razones, ¿no? Porque también podrían incorporarse cuestiones vinculadas a lo político, ¿no? Por las particularidades que tuvo el aporte solidario. Pero lo cierto es que el razonamiento jurídico que uno podría hacer es acertado que el fisco haya actuado en esos términos. Bueno, Agustina, tengo un montón de cosas, no sé hasta. Gracias, Pablo. Si te parece, como ya hay varios temas tirados, yo fui anotando, hay algunos ya comentarios en el chat, le damos la palabra a Hernán. Gracias, Hernán, por estar. Bueno, Hernán de Llano es abogado de la UBA, es defensor público oficial ante los juzgados y ante la Cámara lo Penal Económico, que es fundamentalmente donde se da el litigio penal tributario en la capital. Es especialista en Derecho Penal por la Universidad de Belgrano, de Justicia Constitucional por la Universidad de Bolonia. Bueno, es profesor y bueno, muy generoso, es profesor de diferentes casas, lugares, universidades, grados, posgrados, y muy generosamente también aceptó estar acá reflexionando sobre esta sentencia y bueno, y toda la jurisprudencia que un poco, me parece también que lo que vamos viendo recoge, ¿no? Sería interesante ver después si acá hay alguien de otros países, si esto es algo muy local nuestro en Argentina o si esto se da también en otros países, pero bueno, lo que ya escuchamos hasta acá es, bueno, qué alcances tiene Courel, ¿no? Sobre todo por toda la jurisprudencia que ya ha habido y bueno, por esa suerte un poco de hartazgo que muestra esa disidencia en cuanto a las denuncias penales, ¿no? Así que bueno, te escuchamos. Hernán, gracias. Llegaste Muchas a gracias. contratiempo. Muchas gracias, Agustina y Claudio, por la invitación. Es un verdadero gusto compartir este espacio. Hay algunas cosas que probablemente repita y porque no estuve en toda la jornada, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible. Cuando Claudio me llamó y me convocó, la idea era hablar sobre este fallo Courel. Bueno, me pareció muy interesante porque tiene muchas aristas que aborda, vinculados sobre todo a los aspectos de la interrelación entre el procedimiento administrativo y el procedimiento penal. Esta es una discusión que se viene dando hace muchísimos años. Y entre las primeras notas que me interesa destacar es, bueno, primero es el alcance del fallo, ¿no? Porque en realidad el fallo la mayoría eh, lo resuelve por aspectos formales, más allá de que reafirma la doctrina del caso que cita la disidencia al final del fallo, que es este caso Ansonad, donde deja claro que, bueno, que si ya hubo una sentencia definitiva en materia penal, no se puede revisar de nuevo, más allá de lo que el fisco pretenda. Y decía el alcance del fallo también porque la mayoría está compuesta con dos jueces subrogantes y eso hace que sea una mayoría no estable y quizás frente a la posibilidad de un nuevo planteo, una nueva situación, lo que hoy es la minoría muy fundada probablemente pueda ser en algún futuro una mayoría. Así que esto queda como muy abierto, ¿no? Bueno, sobre el voto mayoritario, sé que ya ha hablado la doctora Monti, que fue en definitiva quien redactó el dictamen fiscal al que se remite la mayoría, así que lo voy a obviar. Y sí me voy a detener en el voto disidente, que es un poco bueno, por supuesto es el más rico en cuanto al contenido, y voy a compartir lo que planteaba recién Pablo en cuanto a que la Corte, los jueces que conformaron ese voto de la Corte quisieron dejar sentado un criterio de manera muy, muy expresa y yo estaría muy gráfica, ¿no? Por los términos que utiliza. Y hoy lo hablaba con Claudio por teléfono y yo le decía que para mí es un impacto muy similar al del fallo Vidal de hace un par de años, ¿no? En materia de ley penal más benigna. Me parece que, por lo menos en este caso, estos jueces de la Corte parecieran haber estado como cansados, como hartos y como con la necesidad de zanjar nuevamente otra cuestión. En su momento, en el fallo Vidal fue un mensaje clarísimo y durísimo a los jueces de la casación penal, sobre todo a los jueces de la sala que venían sosteniendo ese criterio disidente. Y acá es a la FIP. Claramente esto es un mensaje muy fuerte hacia el organismo y hacia los funcionarios, sobre todo en lo que tiene que ver con los que tienen la competencia de promover las denuncias penales. Em, y también es interesante que
este caso y el caso Courel y el caso citado en este fallo, el caso Ausonad, sean dos casos de la Justicia Federal de Tucumán. Y digo esto porque, bueno, evidentemente debe haber alguna tendencia en la Justicia Federal de Tucumán de meterse con la cuestión tributaria o la cuestión del procedimiento tributario, que muchas veces no se ve tan claro, por lo menos en el fuero en el que yo trabajo, ¿sí? Yo, más allá de que hay antecedentes y hay alguno muy conocido, como puede ser el fallo Lieberman, allá del fallo de la Sala B, en realidad de primera instancia, y luego convalidado por la Sala B de la Cámara Nacional de lo Penal Económico, donde se metió en la cuestión tributaria, analizó si había o no deuda. Bueno, el caso Mitre Zaguer, que hoy Claudio me compartía también, pero en la mayoría de los casos, repito, un caso como este hubiese sido resuelto probablemente no diciendo que no había tributo o deuda exigible o tributo exigible, sino que lo hubiesen resuelto por una cuestión de interpretación, es decir, por falta de ardido engaño, ¿sí? La Corte en definitiva acá también dice que no hay ardido engaño, pero por una cuestión solo de interpretación, diciendo, bueno, para el fisco es blanco, para nosotros o para la postura de la defensa es negro, y nosotros creemos que como es una cuestión discutible, en definitiva, esto da la pauta de que no es una cuestión tan clara como para pensar que se trata de una conducta ardidosa o engañosa. Por eso es que esto también un poco me llamó la atención, sobre todo teniendo en cuenta que los dos antecedentes vienen de esa jurisdicción. Y bueno, en definitiva lo que el caso trata, o lo que el fallo, los votos tratan, es esta, yo diría casi sempiterna discusión sobre el alcance de la sentencia penal respecto de la cuestión tributaria, ¿no? Que esto es una discusión que se ha venido dando a lo largo de los años, sobre todo porque y la Corte lo menciona, el fisco siempre ha planteado, sobre todo cuando ha cuestionado fallos digamos, de tribunales de primera instancia o, de, o fallos de cámaras o de tribunales orales, que se metían a evaluar si había un tributo o no, si estaba bien aplicada una exención o no, hasta la cuestión de los montos. El fisco siempre pretendió, y esto es histórico, pretendió decir, no, 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 la cuestión tributaria ya está, ya la hemos evaluado nosotros, ya se ha hecho a través de determinación de oficio o de otra actuación administrativa. Los jueces penales lo que tienen que juzgar es las cuestiones que tienen que ver con la autoría, básicamente, con quién fue el autor o el partícipe. En todo caso, quizás la tipicidad subjetiva, pero la tipicidad objetiva no. La cuestión de el tributo, si es ejercicio de anual o no, si se alcanzan los montos, si se trata de un sujeto obligado o no. Bueno, eso ya es una cuestión que nosotros la evaluamos en la etapa administrativa y que el Poder Judicial Penal no debería meterse. Y acá la Corte le contesta y dice, no, 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 señor, la obligación del juez penal de analizar la cuestión tributaria, digo tributaria de manera amplia, ¿no? Deviene de que que eso forma parte del tipo objetivo del delito tributario. Si el delito tributario tiene en su descripción típica conceptos que remiten al derecho tributario, al derecho procedimental, ¿sí? Lo que ya antes mencionaba, el concepto de obligado, el concepto de tributo, qué tributo se trata, si el tributo realmente es exigible o no, si hay alguna exención, si los montos alcanzan, si la determinación de los montos fue correcta. Bueno, todo eso forma parte del tipo objetivo. Si el juez penal no puede entrar a analizar esta cuestión, en definitiva, estaría haciendo esto que mencionaba, un juez de la culpabilidad, un juez que solo analizaría aspectos subjetivos o aspectos de culpabilidad o de antijuricidad eventualmente, pero no de tipicidad. Y esto no puede ser así porque además esto se vincula con otras garantías que son el principio de inocencia y el derecho de defensa, ¿sí? De hecho, y la Corte también menciona esto en algún párrafo de este voto, se menciona el tema de las presunciones, ¿no? Que la última reforma ha sido bastante clarificadora, esta reforma, porque en definitiva le impuso a la FIP abstenerse de denunciar casos en los cuales la deuda tributaria estuviese basada solo en presunciones administrativas. Pero en la historia de las leyes penales tributarias, y sobre todo me voy a la ley 23771, había una presunción legal en el injusto del artículo 8. El artículo 8
que era digamos, el artículo que sancionaba la apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, que estaban juntos en un mismo artículo, tenía, en su primer párrafo describía la conducta típica y en el segundo párrafo establecía una imposibilidad de alegar excusación basada en cuando estuviese registrada o formalizada la retención. Esto era una presunción iure de iure que establecía el tipo penal, que claramente es inconstitucional. En el ámbito penal no puede haber presunciones iure de iure, o por lo menos tienen que tener la posibilidad de esas presunciones de ser desvirtuadas. Si no, se está afectando el principio de inocencia y el derecho de defensa. Entonces, esta postura de la AFIP, de decir, los jueces penales no pueden revisar la cuestión administrativa, solo lo puede hacer los organismos especializados, que son eventualmente el Tribunal Fiscal o el Foro Contencioso Administrativo Federal. Bueno, la Corte contesta que no, que el juez penal tiene no solo la facultad, la obligación en caso de que se plantee alguna discrepancia, alguna duda, alguna cuestión atinente a la deuda o sí, al ajuste tributario, que tiene que poder hacer este análisis, ¿sí? Esta es una primera respuesta que le da la Corte al fisco, un mensaje que le manda. Después la Corte, por supuesto, hace este análisis de la doble vía. De alguna manera es casi es un fallo, es un voto, en realidad, que es muy interesante para si uno tiene que dar. Mañana tendría que dar una clase de artículos 19, 18, 19, 20 de la Ley Penal Tributaria. Agarro este fallo y hago el resumen ahí y quedo muy bien, porque es casi una clase en algún aspecto en lo que tiene que ver con estos aspectos, los llamados aspectos administrativos de la Ley Penal Tributaria. La Corte desgrana el artículo 18, el 19, el 20, hace un poco un recorrido de la determinación de oficio, de las condiciones de prejudicialidad administrativa en las primeras leyes, luego tributaria y hoy esta suerte de prejudicialidad infraccional. Pero en definitiva lo que la Corte dice es, hay una doble vía. Tanto el fuero contencioso como el Tribunal Fiscal, el fuero contencioso, como el juez penal pueden analizar la cuestión tributaria y en definitiva lo que hay es una imposibilidad en el ámbito administrativo de imponer sanciones hasta tanto se resuelva la cuestión penal. Claro, el problema que se plantea acá y la Corte trata de buscarle una solución y la solución es decir, la solución la tiene que dar usted, fisco, es, bueno, ¿qué pasa cuando se pueden dar estas situaciones de contradicción entre un fuero y el otro? Y ahí la Corte dice, bueno, en realidad el fisco solo puede denunciar cuando estamos ante un hecho delictivo, cuando se den las condiciones para considerar que estamos en presencia de un hecho delictivo. Claro, esto es complejo. Yo entiendo que para los funcionarios del fisco es complejo porque hay muchos aspectos que se vinculan con la posibilidad de considerar, de determinar si un hecho a priori, porque esto estamos hablando de hacer una denuncia, puede ser o no delictivo. Está claro que en este caso la cuestión era bastante sencilla en cuanto a pensar que era una cuestión de interpretación y en ese caso hacer la denuncia, bueno, quizás podría no haber generado tanto problema. Es verdad que esta denuncia se hizo antes de la última reforma. Hoy con la reforma del artículo, creo que es el 19 o el 20, el 19, la dispensa, como incorporó este segundo párrafo donde dice que, bueno, cuando no se advirtiera la comisión de un hecho punible o cuando se tratara de una situación de interpretación, lo que planteaba antes Pablo, interpretación o una cuestión de liquidación, bueno, ahí ya el fisco tiene para agarrarse de esto como para decir, no, esto no lo voy a denunciar. Pero la realidad es que la Corte pone, y esto también es muy llamativo y la verdad que me sorprendió cuando leíste este voto, es decir, bueno, es el fisco el que tiene que tener las alertas prendidas para determinar si tiene o no que denunciar. De hecho, hay un párrafo donde la Corte casi que dice que hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si esto hubiese sido el voto mayoritario, alguien podría haber agarrado, quizás la defensa de Courel, ha agarrado este fallo y denunciar penalmente a quien hizo la denuncia, porque a quien hizo la denuncia penal tributaria, ¿no? Porque la Corte dice que en uno de los últimos
considerandos, eh, claramente hace referencia a esto, ¿no? Que la AFIP no cumplió con lo leo, con lo dispuesto en el artículo 19, porque no había una conducta, a priori una conducta punible. Y esto es fuerte, realmente fuerte. Termino con esto, dos cuestiones, dos referencias que hace la Corte y dos sustantivos que me parece que son muy interesantes para remarcar. Porque, y esto es un mensaje también al fisco, la rigurosidad con la que el fisco debe ejercer la facultad de denunciar penalmente y la excepcionalidad de la denuncia penal por parte del fisco. Claramente, este es un mensaje muy claro, muy fuerte hacia los funcionarios del fisco a la hora de formular denuncias. Creo que tiene como muchos ingredientes para poder ser trabajados en profundidad. Y lo último, bueno, en definitiva, lo que la Corte termina, o este voto termina diciendo es que, bueno, al haberse ya pronunciado la justicia penal sobre la materialidad de los hechos, es decir, sobre la cuestión tributaria, el fisco pretender revisar esto en sede contencioso implicaría o implica poner en riesgo la afectación al principio de cosa juzgada. Y me parece que esto es probablemente lo más fuerte porque esto sí también forma parte del voto de la mayoría. Me parece que esto es lo que probablemente mayor fuerza vaya a tener el día de mañana al momento de invocar este fallo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Hernán, súper claro y bueno, y algunas cosas yo no había detectado, ¿no? Esto de que era Tucumán y bueno, y algunas otras cosas que yo hago breves comentarios y después, bueno, ya hay algunas preguntas, comentarios ahí. Pablo Atea creo que hace la pregunta del millón, pero no, que es como, bueno, en definitiva, ¿qué tribunal define si hay hecho imponible o no hay hecho imponible? Bueno, creo que de eso se trata, de ver qué alcance tiene y acá hago un paréntesis, este voto tan rico, evidentemente este voto en minoría tan rico, lleno de mensajes y doctrina, pero también el voto de la mayoría, ¿no? O sea, la mayoría en definitiva confirma, ¿no? Con muchas aristas procesales, pero la realidad también es que había una sentencia del Tribunal Fiscal previa de la Sala B, y una sentencia de Cámara que la confirma, ¿no? Y ahí en esas sentencias también se recepta un poco, ¿no? El fuero contencioso recepta lo que fue la solución a la que se llega en sede penal. Yo quería hacer dos comentarios. Uno, en Courel es un tema técnico, aunque a Pablo no le guste el término, pero bueno, nosotros a veces, digo los tributaristas, ¿no? Dividimos los ajustes técnicos de los no técnicos. Claramente en Courel un tema de interpretación de la ley, un ajuste técnico. Pero también, por ejemplo, en Anzonó, Hernán, la sentencia es que declara la nulidad de todo el procedimiento de determinación de oficio, ¿no? Y también es una sentencia dictada en sede penal que no entra al hecho imponible, pero es una sentencia firme, ¿no? De sede penal que a mí también me llama la atención que se cite en ese Courel, porque es como dos sentencias diferentes. Una es bien procesal, en Anzonó se dice todo este proceso fue nulo ab initio, ¿no? O sea que todo lo que sucedió hasta la determinación de oficio lo da como no válido, no me acuerdo, bueno, era el Juzgado Federal de Tucumán, y en Courel es un tema más de fondo, más de derecho tributario, pero bueno, la verdad es que evidentemente se asimilan, ¿no? En Courel un poco quedan en el mismo plano, ¿no? A medida que la sentencia penal diga alguna de estas dos cosas, bueno, tiene esos efectos que ahí se pretenden que tenga, que me parece interesante. Y lo otro que yo quería hacer como comentario es que un poco lo que yo veo también cuando estamos ante estos casos, en que en sede penal hay periciales de oficio, ¿no? O sea, peritos de oficio designados por los diferentes tribunales, que tienen la misma o más o menos, pero digamos a mí me parece en la medida que sean pericias serias, son muy válidas las conclusiones a las que se llegan en esas pericias. Muchas de las controversias tributarias, acá todos sabemos, se resuelven por hecho y prueba, y sobre todo las pruebas son las periciales y algunas otras también. Entonces, bueno, yo muchas veces, por ejemplo, pido la pericia. A veces las partes traen solo las sentencias. Yo a veces pido ver también las pericias, porque hacen a la seriedad también de esa decisión a la que se llegó, ¿no? La pericia, me refiero a la pericia contable, ¿no? Obviamente me estoy refiriendo
a esa pericia. Pero bueno, esos dos comentarios, y después si, no sé, Claudio, si vos querés hacer algún otro y después vemos un poquito los comentarios o los vamos viendo entre todos, ¿no? O si alguien más quiere, también puede ser a viva No, yo voz, no seamos tan ordenados. lo que quería agregar, me parece interesante, yo creo que la mejor forma de abordar esta cuestión es partiendo sobre la base que tenemos que estar a la casuística, es decir, me parece que estos que son todos trajes a medida, acá no podemos estandarizar un criterio o generalizar un criterio, me parece que la casuística indica que el análisis tiene que estar en la sentencia digamos, con lupa. ¿Y por qué digo esto? Ahí Hernán decía algo que los que tenemos un poquito más de años y algo de derrotero, por ejemplo, en el ámbito profesional, desde la profesión, como lo tuve yo en su momento, es cierto que antes era una costumbre de la justicia penal no expedirse en la cuestión tributaria. Es decir, por lo menos no en la justicia penal de la capital federal. Es decir, con Hernán hemos compartido muchos eventos académicos en materia penal tributaria en las jornadas de la asociación, y la verdad que todos los fallos, los primeros fallos, incluso la ley vieja, digo, ¿no? 23.771 y demás, era raro encontrar un fallo donde se expidiera sobre la cuestión tributaria. La mayoría decía, existió, no existió dolo, acá no existe intencionalidad de evadir, salía por el elemento subjetivo. Luego, claro, luego vinieron algunas cuestiones puntuales, donde en causas con ribetes muy particulares, la justicia penal se expidió respecto de la cuestión objetiva, respecto de la tipicidad, ¿no? Él habló de Mitra y Zaguirre, una de las causas fue esa, que paradójicamente por aquellos tiempos yo dije, cuando fue la Cámara rechazó el tema del dolo eventual y demás, pero en realidad no lo hizo. Lo que dijo es que no había nacido la obligación tributaria porque en realidad no correspondía al pago de dividendos y demás. Pero sobre el dolo eventual, que fue el que aplicó el juez de primera instancia en aquel momento, nada dijo, salió por otro lado, con lo cual ahí también hubo una cuestión. Pero digo, salvo estas cuestiones, estas causas que eran rimbombantes, en realidad la justicia en general penal no se expedía sobre la cuestión tributaria. Y yo digo que esto remite a la casuística porque, y cierro con esto, por ejemplo, recomendé ahí la lectura de dos sentencias de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, las dos se llaman igual, expreso oro negro, donde en un caso, la Sala C del tribunal, nosotros confirmamos la determinación de oficio y dijimos que no alcanzaba la sentencia penal, porque la sentencia penal en realidad había evaluado quizá una prueba que no estaba en las actuaciones que yo tengo a la vista, en el análisis. Entonces, eran transportes desde Tierra del Fuego hacia el continente y el continente hacia Tierra del Fuego. Y lo cierto es que en esa sentencia la Cámara revocó la sentencia del Tribunal Fiscal con una sentencia fuerte donde dijo, bueno, ya hubo una sentencia penal y respecto a esto, claramente la sentencia penal de la jueza de primera instancia que quedó firme, la sentencia de Comodoro Rivadavia, creo que era, dijo que la actividad, y acá estamos en el punto, que la actividad que ejercía, que era esto del transporte desde y hacia Tierra del Fuego, era una actividad exenta. Pues bien, eso fue por allá, creo que, les voy a decir con exactitud, octubre del 2023. En junio del 2024, otra sala de contencioso administrativo, también en la causa Oro Negro, donde en realidad se discutía lo mismo, pero en otros periodos fiscales, si realmente esa actividad estaba exenta o no. Pero claro, no había denuncia penal. La denuncia penal había sido respecto a otros periodos fiscales. Y acá, otra sala de contencioso confirmó la sentencia del tribunal que confirmó a su vez la determinación de oficio. Es decir, tenemos dos salas del fuero contencioso
respecto del mismo contribuyente, a mi entender, respecto a la misma cuestión discutida, salvo que por una cuestión de periodos fiscales, en una tengo sentencia penal y en la otra no. Y la sentencia penal dijo, la actividad que desarrolla la empresa está alcanzada por la exención. Ahora, en la otra causa son otros periodos fiscales, no hubo, ¿no? Denuncia penal. Ahora, ¿cómo juega la primera, ¿no? La sentencia penal, la única que hay, ¿cómo juega respecto a esos periodos? Porque la actividad desarrollada parecería ser única, y uno si lee el relato de los hechos, la cuestión discutida es la misma. Fíjense que acá estamos, nada, solo voy a arriesgar una opinión, estamos ante un escándalo jurídico, porque tengo dos sentencias que deciden exactamente en forma opuesta sobre hechos que entiendo son los mismos y sobre una discusión jurídica que también entiendo que es la misma. ¿Qué voy con esto? Me parece que hay que ser muy cuidadoso al momento de analizar la sentencia penal, hay que ser muy cuidadoso en el alcance que puede tener esa sentencia penal, y lo digo de esta manera o viceversa, ¿no? Para la causa penal, siendo el análisis respecto a una sentencia en lo contencioso administrativo. Porque esto de Courel, yo lo que digo es que dispara una cuestión, pareciera que hace cosas juzgadas que llega primero. Y si llega primero, supongamos el Tribunal Fiscal de la Nación, ni siquiera la Cámara, voy a un caso de laboratorio, una sentencia del tribunal donde diga esta actividad está exenta. El fisco apela, no expresa agravios, quedó desierto el recurso. ¿Qué hace Hernández Llano, abogado defensor? Seguramente pide copia certificada de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, va a la causa penal tribunal y dice, hola, mire, ¿vio la denuncia que usted tiene penal tributaria? Donde dice que hubo dolo y que acá, bueno, acá dice el Tribunal Fiscal que esta actividad está exenta. Entonces, ahí vemos en esta hipótesis del laboratorio, que puede no ser del laboratorio, cómo jugaría viceversa, porque Courel, lo rico es que me parece que el voto en disidencia, los dos votos en disidencia, me parece que dejan abierta la posibilidad de que, como los dos fueros lo pueden tratar la cuestión tributaria, cualquiera de los dos puede dar lugar a la cosa juzgada. Esto me parece que, no es, si bien no está tan claro en la sentencia, me parece que surge del razonamiento que cabe efectuar de esos votos en disidencia. Nada más. Quedamos abiertas las preguntas, ¿te parece, Agustina? Sí, no sé si alguno quiere a viva voz o alguna. Acá Camila Díaz preguntaba si conocíamos algún fallo en el que se haya extendido, un poco lo que vos hablabas, ¿no? La conclusión de una sentencia sobre un periodo a otro. Me parece que bueno, son estos casos que vos estás comentando, ¿no? Lo que no sé, seguramente están en la corte, ¿no, Claudio? ¿Lo seguiste? Sí, fueron a la corte. Deben estar. La verdad que no lo recuerdo, si lo anoté en algún lado, pero bueno. Perdón, Sí. Yo también, no sé si me escuchan, ahí está. Quería hablar, perdón, Pablo, habla vos. No, yo quería hacer la mención de que la norma lo que deja a resguardo, digamos, son los hechos limitados al tema penal, al momento de aplicar la sanción, y que todo el tema, digamos, del hecho imponible, que si bien se evalúa en sede penal, del cual, por eso me parece que Pablo hizo mención a Supercanal, por el tema de la especialidad del Tribunal Fiscal en determinar, digamos, qué es y qué no es hecho imponible. Digamos, el tema de la coherencia de la decisión de un fuero y el otro tiene que ver con un tema ajeno a la norma, que es las sentencias, el no escándalo jurídico, digamos. Pero la norma, el régimen penal tributario, hace una limitación de los hechos debatidos en sede penal a la aplicación de la sanción administrativa, ¿no? No sé si eso
Eso también es un tema que se ha discutido mucho. Bueno, no es lo que dice Courel de cámara, ¿no? Claro, pero Courel de bueno, cámara tiene un efecto más expansivo, ¿no? la norma dice eso y luego la jurisprudencia ha interpretado que, claro, se permite este escándalo de sentencias o el dictado de sentencias contradictorias porque pasan estas cuestiones, ¿no? Tenemos un organismo, un tribunal que es especializado, que dicta sentencias sobre materia tributaria y el otro sobre materia penal, pero la materia penal necesitamos de la base tributaria para poder graduarla y ponderarla. Sí, ahí Pablo Es como Otea también accesoria. planteaba, creo que vinculado a esto, que bueno, una cosa es, nosotros acá en Capital tenemos un fuero, ¿no, Hernán? Penal económico muy especializado, o sea, con pocas materias, digamos, ¿no? Más o menos. Pero no, porque Pablo Otea lo comparaba con un federal del interior que son realmente multicompetencia, ¿no? Entonces, bueno, si era lo mismo. Pero bueno, de hecho, esta jurisprudencia estamos analizando se origina en un federal del interior, ¿no? No sé si hay alguna Sí, distinción yo ahí. simplemente lo que quería decir es que me parece que simplemente por los dos fallos que comentamos, tanto este Courel, que es novedoso, y Ansonau, que la verdad que me parece muy curioso que los dos vengan de Tucumán, es una curiosidad nada más, pero sí me parece que Perdón, compañía de circuitos cerrados, ¿no es de Tucumán también? Parece que sí. puede ser, bueno, Sí, se ve que la FIP en Tucumán tiene mucha actividad. mucha expertise. No, lo que creo es que fijan ambos fallos de la Corte, el voto en disidencia en Courel y Ansonau, lo que fijan es el principio de intangibilidad de la cosa juzgada como concepto decisivo para establecer, de alguna manera me sumo a lo que comentaba Claudio recién, a esta carrera entre ambos ámbitos, ¿no? Bueno, ¿cómo se define? Y bueno, se define por el principio de intangibilidad de cosa juzgada. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, Ansonau, que lo comentaba Agustina recién, el origen del ajuste es un tema estrictamente procedimental interno de AFIP, ¿sí? Que es si se notificó o no se notificó una orden de intervención y qué periodos se notificaron y qué periodos no, ¿no? Ojalá de todos los ajustes donde las órdenes de intervención tengan este tipo de cuestionamientos formales y donde uno plantea nulidades, donde el contribuyente tiene derecho a saber desde cuándo y hasta cuándo puede ser investigado, ojalá terminen en estas nulidades, ¿no? Pero a lo que voy es que Courel es un concepto tributario porque trata sobre la aplicación de una exención, donde la Corte, tirón de orejas al fisco, no denuncie por estas cosas. Ahora, también resuelve la cuestión con un tema, la justicia federal de Tucumán en el área penal se expide en relación a la nulidad de un procedimiento determinativo tributario porque se inició en una fiscalización mal notificada, ¿sí? ¿Y cómo termina? Termina eso en que como la Cámara Federal de Tucumán declaró nulas esas resoluciones, se aplica por aplicación del principio de intangibilidad de la cosa juzgada y no nos metamos a ver si tiene rigor y sustancia jurídica el ajuste, lo que se resolvió del ajuste, se resuelve por el principio de intangibilidad de la cosa juzgada. Entonces, también se abre acá el interrogante es si viceversa sería así, porque comentaba Claudio, ¿no? Porque lo que sí conocemos es qué dijo, por ejemplo, la justicia penal económica en Müller con un tema concursal, ¿no? Donde la justicia concursal dijo, este crédito fiscal es inadmisible, Müller fue, tomó la sentencia comercial, creo que se resolvió en casación, si mal no recuerdo, y lo que dijo es, básicamente, es la cosa juzgada en materia de lo que se resolvió sobre los hechos imponibles en el ámbito concursal, no se aplica en materia. Nosotros en penal podemos seguir discutiendo el tema y debatiendo, no hay cosa juzgada. Entonces, hay cosas, si lo vamos a resolver, como dice la Corte, aplicando el principio de intangibilidad de cosa juzgada por la seguridad jurídica, por la inalterabilidad del peso que tiene una sentencia judicial firme, basada en autoridad de cosa juzgada,
que creo que lo comentó Laura Monti, que se mete con el derecho de propiedad, el fallo. Lo que dice es, pertenece al derecho de propiedad y al derecho de defensa, el principio de intangibilidad de la cosa juzgada. Bueno, si vamos a hacer así, entonces, cuando el ámbito contencioso tributario revoca el ajuste y queda firme, la justicia penal no debe ni parpadear, no debería ni parpadear. Ahora, hagamos una traslación, porque hay que ver también de qué se trató el ajuste, porque después está todo el tema de la verdad material que se busca en el área penal. No aplicamos presunciones, como decía Hernán, nos metemos, bueno, con la teoría del delito y la culpabilidad. Pero bueno, para mí, respondiendo incluso a la pregunta de Pablo Atea, es ¿quién lo resuelve? Parecería formalmente que lo que se resuelve es quien llega primero y hay cosa juzgada, se cierra el tema. Vos, Hernán, Que, querías decir que no estoy de algo. acuerdo, pero no ¿Qué estaría haría de la acuerdo. justicia penal con una sentencia del tribunal que dice nulidad de todo lo actuado? No sé. ¿La Al toma? revés. No, no, dos cositas. Una, hice un poco el gesto, tiene que ver, el fuero penal económico claramente tiene una especialización que no tienen el fuero federal de en las provincias, pero tampoco es que hay una especialización tan profunda en materia tributaria. Quizás la experiencia del llamado fuero penal tributario sí tuvo como una especialización mayor, porque eran tres juzgados que solo se dedicaban a causas de delitos tributarios, pero fue un foro que justamente no le gustó a la FIP porque le rechazaba muchísimas denuncias y bueno, pasó eso. Lo que planteaba Claudio, yo coincido en esto de, eh, bueno, los jueces penales tienen que tener prudencia al momento de resolver las cuestiones que son ajenas a la materia penal, más allá de que formen parte del tipo penal, ¿sí? Yo por eso cuando empecé dije, en el ámbito donde yo trabajo no he visto tantos casos resueltos de esta manera, ya sea Courel o ya sea sobre todo el otro, ¿sí? Anzoná. Es decir, no he visto fallos así. En general, los jueces en el Foro Penal Económico son más prudentes al momento de analizar la cuestión tributaria. Por eso dije, o si yo hubiese sido juez, este caso Cobré lo hubiese resuelto por una cuestión de falta de arribo de engaño, por una cuestión de interpretación, y no me hubiese metido a decir no hay tributo o sí hay tributo. Sí, en todo caso lo hubiese dejado que se resolviera en el ámbito del Tribunal Fiscal o del Foro Contencioso. Bueno, esto es un dato, yo creo que sí es un riesgo si todos los jueces penales o las juezas penales se ponen a analizar todas las cuestiones tributarias en todos los casos, pero esto, por lo menos donde yo trabajo, no es común. Esto generalmente las defensas pueden plantear algunas cuestiones y en general no hay digamos, una actitud de revisar todo. Quizás con el tema de los montos o cuestiones vinculadas a facturas apócrifas, sí. Pero bueno, esto es un punto, sí, que por un lado es preocupante, ¿no? Porque sin lugar a dudas puede haber juzgados penales que resuelvan cuestiones tributarias de manera horrorosa, es decir, y eso es cosa juzgada, si queda firme. Me da la Eh, sensación que la pericia contable les da seguridad, inclusive en sí, temas técnicos, ni que Sí, hablar es en temas verdad. de... Yo te ¿no? iba, te iba a justo, es el otro tema que me quedaba pendiente. Cuando vos mencionaste esto, sobre todo los peritajes oficiales del cuerpo de contadores de la Corte, pero acá se viene un problema acá a futuro porque próximamente, bueno, y en las provincias esto ya está planteado, que es con el nuevo código ya no hay más peritajes oficiales que ordenan los juzgados. Entonces son peritajes de parte. Entonces va a haber, sí, bueno, quizás el peritaje del fisco, el peritaje del Ministerio Público Fiscal y el peritaje de la defensa. ¿No va a No, haber pericias de oficio? Aunque sea pedida por no, los fiscales, ¿no? no, los van a tener que hacer, cada parte va a tener que hacer su No prueba. sabía. Los jueces Interesante. ya no investigan más y entonces, bueno, no sé, quizás en algún momento, en alguna situación, el cuerpo de la Corte intervenga en algún caso a pedido de la defensa, quizás, pero yo lo veo difícil, ¿eh? Bueno, esto va a ser bueno, ahí se te va a complicar acudir Una gran bueno, novedad eso, va a sí, sí, ser sí, claro. peritajes de parte, ¿no? Claro. Que va a haber que tomarlos, Como las del tribunal, que son un poco de claro, parte hechas claro. conjuntas. Habrá que ver cómo...
cómo Claro, se pero al analizan. ser conjunta, por lo menos hay un control entre las partes, Claro, de uno a digamos. otro. ¿No? Claro, Sí, claro. exacto. Hay como un control adicional. Ujú. Había por ahí un comentario en relación a la situación, bueno, los quebrantos, y no sé si alguien quiere decir algo de Telefónica. Y antes, perdón, sí, no sé si alguien dijo algo. Ah, Daniel González, ¿no? ¿Planteabas? Sí, sí, ¿Querés bueno, gracias por plantearlo el darme. tema? Dale, en un minuto. Bueno, y gracias, la verdad que estar escuchando a ustedes con lo que saben, les agradezco mucho. No, bueno, yo soy contador público, soy alumno de la maestría, y bueno, justamente, digamos, muchos contribuyentes, digamos, ahora el tema de la confiscatoriedad en materia tributaria empieza a rodar en 1911, llega Candy, le ponen un número, ese número empieza a bajar, llega a Telefónica, ¿no? Y otros casos posteriores también. Entonces, muchos contribuyentes lo que hicieron es, digamos, chequear hizo su certificación contable para chequear si estaba en los parámetros de la confiscatoriedad. Entonces, al momento de presentar la declaración jurada del impuesto a las ganancias, ajusta quebrantos y presenta una nota al fisco diciéndole, hice el ajuste porque tenía una confiscatoriedad en una línea, soy Telefónica. En la inteligencia de que, bueno, iba a ser una discusión, entre comillas, por plata, ¿no? Y el fisco empezó a rodar digamos, una entrelínea en donde dice, bueno, no importa que me hayas avisado. Es muy probable que estemos en presencia del artículo 46 de la 11683, o sea, defraudación. ¿Pero cómo defraudación? Si yo me estoy abrazando un precedente de la Corte que está sólido, entonces, bueno, siempre atendiendo a lo que dijo el profesor Hernández Llano, ¿no? Que decía, ¿cómo? Si te aviso, ¿cómo va a haber ardid? ¿Cómo va a haber engaño? ¿No? Entonces, digo, como alumno, me sorprende, digamos, y de alguna manera, como decía el doctor, digamos, me imagino que los ministros de la Corte deben estar hartos, ¿no? Como pasó el tema de Vidal, ¿no? No sé si alguien quiere contestar o... Sí, el hartazgo se ve, en ese voto quedó clarísimo, es bastante Ahí duro. el comentario que me surge Claro. es claro que desde el análisis, desde la óptica de estas teorías robustas del dolo, donde se analiza la idoneidad del dolo a los efectos de establecer si se trata de una maniobra que tiene que ser analizada en el ámbito penal, me da la impresión que, como vos haces el comentario, yo avisé, utilicé los parámetros del fallo de corte. Vos, fisco, tuviste todos los elementos al momento de la presentación de la declaración jurada, ¿verdad? Lo cual, lo que vamos a discutir es respecto a la aplicación de una norma tributaria y respecto a el daño constitucional que puede tener una norma tributaria, ¿no? Con lo cual, lo veo tan alejado desde el punto de vista de una maniobra defraudatoria. Es algo similar a lo que pasó con el aporte solidario, en el cual Exacto. en el aporte solidario que han hecho, creo que fue una medida que han adoptado la gran mayoría de contribuyentes, fue, señores AFIP, por multinota, al momento del vencimiento de la declaración jurada, 16 de abril del año 2021, no le voy a presentar declaración jurada porque voy a someter este tema a consideración de la Corte de la Justicia Federal por confiscatoriedad. Se lo voy a avisar. ¿Y eso por qué se hizo? Bueno, a los efectos de AFIP te estoy anoticiando que no te estoy defraudando. Claro, exacto. Que no tiene la magnitud, vos, fisco, tenés la información. No hubo ocultación, con lo cual no perdiste el control de mi declaración, ¿no? Es más o menos también lo que ha pasado con Molinos, ¿no? Más o menos similar. No me quiero meter en Molinos porque Molinos es un tema súper complejo, pero en Molinos también hubo denuncia penal y se debatió si hubo una conducta defraudatoria para quien llevó adelante una planificación fiscal arropado sobre una legislación que le generaba una situación
de win-win, que era una doble no imposición. Sí. ¿Sí? Pero bueno, me lo otorgó el régimen legal vigente. Entonces, y ahí el fisco formuló denuncia penal, ¿no? Que después terminó, se desechó. Que finalmente la Corte hizo, fíjense, acá en Molinos se puede dar el caso, donde hubo una sentencia final penal, donde no se sobreseyó, porque consideró la justicia federal de San Martín que no hubo maniobra, y la Corte finalmente terminó haciendo lugar a la maniobra de abuso de convenio para evitar la doble imposición por parte de Molinos, hizo lugar a los ajustes. Podemos organizar, Claudio, una próxima reunión de jurisprudencia del dólar, la planificación fiscal agresiva. Sí, claro que sí, ¿por qué no? Es un gran tema, ¿no? A partir de la jurisprudencia que hay, por supuesto, ¿no? Claro. Tenemos varios, del tribunal, de corte. Mm. Bueno, yo para no abusar del tiempo de nuestros Una expositores. cosita, Agustina. Dale, Hernán, sí. Simple, cortita. No, a partir de lo que decía Pablo, quizás Dale. lo que sí hay que tener en cuenta es que la trascendencia de lo que se resuelve en el ámbito penal, va a depender de qué cuestión se resuelve en el ámbito penal, ¿sí? Porque el sobreseimiento puede ser por muchísimas causales, acá, o el sobreseimiento, una absolución. Acá lo que ocurre en este caso es que la justicia penal se pronunció sobre los aspectos del tributo, ¿sí? Entonces, por eso es la trascendencia de este caso. Pero hay otros supuestos en los cuales la justicia puede sobreseer y eso no implica ninguna proyección al ámbito Tributario sustantivo. administrativo, Sí, claramente. muchas veces dejan a salvo, ¿no? Que inclusive yo no obsta el análisis que haga en esos casos en particular, cuando se resuelve en función de... Por eso yo decía eso de que si se hubiese resuelto por una cuestión de interpretación, acá no hubo ardido engaño porque fue una cuestión de interpretación, eso no incidía de ninguna manera, si hubiese sido resuelto así, en la cuestión tributaria, ¿sí? En la discusión que después se iba a dar, ¿no? Menos aún si no había dolo, por ejemplo. Bueno, puede no haber dolo, pero se puede investigar igual en el ámbito administrativo, ¿sí? Nada, esa aclaración. Bien. Bueno, Gracias. quedan otros temas. También la verdad que sería interesante ver, pero son todas ideas, esto de cómo va a jugar, bueno, una vez que entre lo de los juicios por jurados, el nuevo código, bueno, como abriste ahí algunas cosas interesantes, Hernán, que yo la verdad que no las había pensado, pero bueno, sobre la marcha iremos, si tienen ganas de mandarnos propuestas de temas a ver, por supuesto, ¿no? Que también estamos abiertos a escucharlos y si la idea es tener este tipo de reuniones. Si les parece, nos despedimos. No sé si alguno quiere decir algo más, pero como ya vamos casi 2 horas, creo que ya es un abuso de tiempo de ustedes sobre todo. Así que por mi parte, muchísimas gracias y nos vemos la próxima, ¿no? Bueno, gracias Agustina, gracias Hernán, gracias Pablo, Gracias, Adri. gracias a Adriana Capria, Por que favor. es nuestro Fundamental gran acá. pilar. Gran pilar. Sin ella nada podríamos hacer en sucede. esta No, de comisión. verdad, muchas gracias, Adri. Gracias, Adri. Gracias a los participantes. Y bueno, el tema creo que está abierto a debate, amplio debate, ¿no? Me parece que puede dar lugar a un montón de cosas para escribir, ¿no? Quienes estén dispuestos y con algo de tiempo, me parece un tema interesante. La Por mi parte, maestría, que damos por tenemos varios de la finalizado. maestría acá. Sí, por mi parte damos por finalizado, Agustina. Creo que vos también. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Hernán. Gracias, Pablo. Gracias. Nos vemos. Hasta Gracias. luego. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias Hasta a luego, todos. gracias.